Hola, queridas mamás, bienvenidas a un episodio más de Entre Mamás y Lunas. Hoy voy a abordar varios temas que son muy interesantes para la maternidad, pero hay uno en particular que muchas se van a identificar con esto, pero que en realidad a lo largo de la historia de la humanidad, pocas hemos atravesado experiencias como esta, y es haber vivido un embarazo o un postparto en plena pandemia. También te voy a hablar acerca de la expectativa y realidad dentro del embarazo, el posparto principalmente, y la importancia de tener una red de apoyo cuando estamos atravesando esta experiencia del maternar. Así que bienvenida, te invito a que te suscribas si aún no lo haces, que me comentes, déjame tu historia, tus comentarios de lo que resuena contigo o no, y sobre todo también que lo compartas con otras mamás, ya sea que estén en embarazo o incluso planeando tener un bebé, que estén ya embarazadas o que tengan bebés pequeños. Recuerda que la idea, la intención principal de este programa, de esta plataforma, es que las mamás nos sintamos acompañadas dentro de todo lo que sucede con nosotros a nivel emocional y mental. Bienvenidas, y esto es Entre Mamás y Lunas. Ya te había platicado en el episodio anterior cómo es que recibí la noticia de estar embarazada, cómo fue para mí esta parte de haber entrado en shock, como que de repente no saber qué hacer, qué iba a pasar. Sin embargo, por supuesto que había mucha ilusión. Ya conforme nos íbamos adaptando a la noticia, tanto mi esposo como yo, íbamos pensando y generando justamente esas expectativas de cómo lo íbamos a vivir. Si bien no es que tuviéramos, y creo yo que ninguna mamá tenemos una expectativa tan certera, siempre hay una ilusión, y eso es a lo que yo me refiero más que nada con la expectativa. Esa ilusión en su momento, en mi caso, pues vivíamos en una casa diferente, solo mi esposo y yo, y yo recuerdo que en ese pequeño lapso, justamente antes de que llegara la pandemia, recordemos que pandemia inició más o menos en marzo del 2020. Yo supe de mi embarazo a finales de febrero, y en ese pequeño lapso, que todavía era algo que se veía muy a lo lejos, que seguramente o esperábamos todos que no llegara a este país, a México, pues yo recuerdo que en mi día a día, en habitar ese espacio, esa casa, pues yo empezaba a imaginar dónde iba a poner que el bambinete, estas cunitas que tienen como el velito, siempre fue como mi ilusión tener una expectativa, ¿no? No la pude tener ni con mi primer hijo ni con ahora la bebé, pero siempre estuvo como muy presente en mi cabeza. Ya lo veía yo en la recámara, en esa esquinita, veía cómo entraba hasta la luz. Todo eso te lo cuento, no que yo me sentara en un sofá a imaginar, sino eran imágenes que iban llegando a mi cabeza conforme yo iba haciendo mi quehacer del día a día, barriendo, trapeando, recogiendo y demás. Me imaginaba los juguetes tirados en el piso, y sobre todo me imaginaba mucho a mi bebé jugando e interactuando con mis gatitos. Entonces, esas eran mis expectativas de cómo iba yo a vivir mi postparto y cómo iba a ser el empezar a vivir ya como familia, ya no solo como pareja o matrimonio, sino con un bebé en casa. Para nuestra sorpresa, llega la pandemia en marzo, y nosotros todavía estuvimos unos meses en esa casa. Sin embargo, la situación principalmente económica en ese momento pues empezó a desmoronar. Tanto mi esposo como yo en ese momento trabajábamos independientes, o sea, cada quien tenía como sus proyectos, sus emprendimientos y demás. Si bien él ya tenía un recorrido más grande, atravesado, más largo, y pintaba para hacer un muy buen año laboralmente hablando, pues conforme más venía la noticia de la pandemia y se actualizaban estas notas, empezaban a llegar más recurrentes las llamadas de cancelaciones, de eventos y de todo lo que él tenía planeado. Y por mi cuenta, yo tenía algunos meses apenas emprendiendo sola. Yo ya tenía tiempo, más o menos iba para 2 años, año y medio, algo así, dedicándome a dar
cursos, talleres, terapias del tema holístico, espiritual, que si eres nuevo en el canal y te vas un poquito a los videos de atrás, vas a ver como todo lo que he ido haciendo a lo largo de este tiempo ha sido muy intermitente, pero siempre ha habido como esa intención de compartir. Entonces, en ese momento, obviamente también cerré, por supuesto, la oportunidad de poder compartir o hacer algo en vivo o presencial por la misma situación de la pandemia, pero me estaba enfocando un poquito más a temas en línea. Esa parecía ser una buena salida económicamente hablando, sin embargo, los síntomas del embarazo, la verdad es que no me lo permitieron y a veces yo me sentía exagerada porque era como, ¿cómo no voy a ser capaz ni de estar frente a la cámara o en un en vivo en línea hablándole a la gente? Recuerdo que hice como 2 o 3 talleres, uno de ellos fue para niños y me sentía sumamente frustrada porque yo me moría de sueño frente a la cámara. O sea, no había hora del día en el que yo dijera, bueno, a esta hora creo que podría funcionar. Todo el día yo quería dormir. De hecho, eso fue un factor que le preocupó a mi esposo después por estar en tema de pandemia y que yo me la quisiera pasar durmiendo, porque parecía que pues yo me sentía mal, ¿no? Ojo con esto, yo en ese momento no me sentía mal, o sea, emocionalmente hablando, sí había entrado en un shock emocionalmente cuando recibí la noticia, lo que te comentaba del episodio anterior, pero no es que me sintiera mal, o sea, simplemente fue como de, ok, o sea, como quien dice, agarrar el toro por los cuernos y decir, pues vamos a fluir con esto que está pasando. Pero sí sentía como mucho esas ganas de dormir todo el día y bostezaba. Realmente era bostezar todo el tiempo. Entonces, eso se me imposibilitó poder seguir con estos proyectos de talleres en línea y demás. Incluso terapias, no se diga, ¿no? Hay que poner una mayor atención y pues definitivamente no me sentía capacitada para eso. Y también, por otro lado, el tema de las náuseas. O sea, de verdad que he conocido muy poquitas mujeres que me han dicho, yo no, ni me di cuenta, cero náuseas, cero nada, cero malestar. Yo de verdad eran hasta las lágrimas, así de ponerme a llorar de lo frustrada que me sentía por todo esto. Entonces, toda esa situación pues empezó a decaer también en la parte emocional, por supuesto, o sea, sí en la económica, pero nos empezamos a cuestionar de qué vamos a hacer, o sea, y recordemos que en ese momento, cuando ya se hace oficial el tema de la pandemia en México, había mucha especulación de qué es lo que podría pasar y hasta dónde podría llegar esto. Y algo que decidimos hacer y que seguimos agradeciendo muchísimo fue tomar el apoyo de mis suegros para poder llegar a casa a vivir con ellos, porque ya, o sea, mi esposo era como de yo ya no sé qué hacer contigo, solo duermes. Además tenía yo una dieta basada literalmente en quesadillas con frijoles, pan tostado con mermelada de fresa y leche fría. O sea, eso era lo que yo desayunaba, comía, cenaba, a como se me fuera antojando y un poco de fruta, ¿no? Y también otra expectativa. ¿Recuerdas que te comenté que apenas supe yo que estaba embarazada y al día siguiente pedí un libro para yo informarme lo más posible y veía podcasts y veía entrevistas y programas de doctores y demás? Yo sentí una culpa horrible de no estar comiendo sanamente o tener una alimentación más balanceada, pero de verdad es que no podía. Entonces, todo esto pues se convirtió en una preocupación para pues que yo estuviera bien, obviamente junto con el bebé, así que decidimos tomar ese apoyo, venir a casa de mis suegros a vivir y la verdad es que fue la mejor decisión porque pues me cuidaron muchísimo, me apapacharon, me consintieron y fue como algo que muy necesario. O sea, realmente ayudó muchísimo a que todos estuviéramos un poco más tranquilos y a fluir con todo este proceso. Veme dejando en comentarios cómo es que si tú tuviste también un embarazo en pandemia o a lo mejor tu hija o una amiga o la prima o la sobrina, la tía, no sé, si conoces a alguien también, ¿cómo es que tú notaste esto? Porque yo te voy a decir algo, en ese momento yo no estaba tan acostumbrada a salir más que a mis talleres, cursos y demás, era un confinamiento pues a nivel mundial, entonces como que yo lo tomé muy normal, pero no era yo de estar saliendo que al café con las amigas o de fiesta o de compras, tal. Entonces yo la verdad sentía que
no pasaba nada. O sea, era como de, pues, estoy en mi casa, estoy tranquila. Cerca de aquí, pues no hay mucha gente realmente. Es un pueblo muy chiquito y también teníamos la facilidad de salir a caminar como a los campos, ¿no? Al aire libre y eso ayudó mucho también. Pero no sentía yo realmente que estuviera pasando algo tan grave, ¿no? Gracias a Dios, pues todo esto lo vivimos muy tranquilos como familia. Sin embargo, pues después me di cuenta y me sigo dando cuenta que sí hubo un impacto importante en ese aspecto. Ya desde ahí, que te decía, yo sigo muy agradecida por esta oportunidad, por este apoyo y la tribu tan bonita que hemos hecho como familia. Pero ahí se rompieron mis primeras ilusiones de lo que te contaba al principio, esa expectativa de mi esposo y yo recibiendo un bebé, de apoyarnos, de hacer todo juntos, porque pues los dos trabajábamos en casa. Ahí fue como, ok, aparte, una regla importante dentro de la casa de mis suegros es no mascotas dentro de la casa. Entonces tuvimos que adaptar a nuestros gatitos a un espacio fuera donde pues estuvieran seguros, pero ahí también fue algo que me dolió muchísimo en ese momento porque mis gatos dormían conmigo, o sea, mis gatos se subían a mi pancita y ahí se quedaban y todo, o sea, lo que restó del embarazo sí pudieron estar como dentro de nuestra habitación, pero obviamente una vez que nació bebé o que ya iban a nacer, que faltaba menos, pues ya los tuvimos que sacar para limpiar a profundidad y demás, que hoy también lo agradezco, o sea, hoy también es algo que pues ya no haría tanto, la verdad. Creo que si pudiera regresar la historia o incluso ahorita ya tuve la experiencia de una segunda bebé, pues no es algo que involucraría. Hay muchas familias que lo hacen, que involucran a sus mascotas muchísimo desde el primer día con sus bebés. Hoy en día a mí ya no se me hace tan práctico, la verdad. No es que lo vea mal, lo respeto muchísimo y lo admiro mucho, pero creo que se requiere de mucha limpieza y sobre todo los gatos que sueltan mucho pelo, es como, yo ya no me quería meter en esas ondas de estar limpiando pelos, de que toda la ropa, las cobijas y demás. Sin embargo, emocionalmente sí fue algo que me afectó en su momento, ¿no? Como que dije, extraño esta parte, me encantaría tenerlos aquí, que estuvieran acostados con mi bebé y demás, pero no se pudo hacer. Entonces, esa parte de tener expectativas y de ir viendo cómo iban cambiando, en su momento creo que las podemos ver como algo más grande, ¿no? Emocionalmente es como que pega más. Hoy en día para mí son cosas que han ido pasando, son como más suaves, pero sí hay cosas que todas vivimos, que nos imaginamos y que cuando acordamos estamos viviendo algo diferente a lo que pensamos y eso puede doler. Así que también veme comentando cuáles eran tus expectativas también en tu embarazo o incluso si lo estabas planeando o ya que nacieron tus bebés, qué pensabas que iba a ser. Yo creo que la maternidad se basa en duelos. O sea, todo el tiempo estamos viviendo duelos y gran parte de eso, si bien sí tiene que ver con las etapas que vamos viviendo con nuestros bebés, tiene mucho que ver también con las expectativas que nos formamos de acuerdo a lo que imaginamos que puede ser. Ahora, en tema de la red de apoyo, es algo que yo he abrazado muchísimo, pero que también rompió cierta expectativa al mismo tiempo. Y hoy en día que ya hay más contacto por las redes sociales con otras mamás, que podemos conocer otras historias y experiencias, me doy cuenta que no es tan fácil. La verdad, yo me he sentido muy privilegiada de poder tener una red de apoyo como la que tengo, principalmente con mis suegros, porque siempre han estado ahí incondicionalmente. Con mi primer hijo fue mucho de, creo que yo no lo bañé, no sé hasta los cuántos meses, porque mi suegra lo hacía. Ella me ayudaba mucho a cambiarme las vendas o a fajarme porque tuve una cesárea. La comida ni se diga. Entonces, yo fui muy privilegiada de estar siendo muy cuidada cuando nació mi bebé. Y hay una inmensa cantidad de mujeres que no tienen esa red de apoyo y que hace poquito leí un comentario que decía, si tu red de apoyo no va a ser algo que te sume realmente, incluso emocionalmente en tu proceso, mejor no la tengas. Y sí es cierto, muchas veces podemos pensar que contamos con la mamá, con la suegra, con la tía, con la prima, con la vecina, pero no nos sentimos cómodas.
Y aquí yo he aprendido un montón de cosas, eso sí, porque te voy a decir que yo he tenido que aprender a soltar el control, a permitir que me ayuden de acuerdo a las posibilidades y al entendimiento de los demás, incluido mi esposo, y de eso ya hablaremos en otro episodio. Pero como mamás, y creo que no se diga mamás primerizas, tenemos mucha, una de dos, o de plano no sabemos qué hacer y queremos que alguien más lo haga por nosotras, o nos aferramos mucho a yo lo hago porque esto es mío, ¿no? Este es mi proyecto, este es mi bebé y yo sé qué hacer. O yo lo investigo, pero yo lo aplico. Y entonces si veo que alguien lo está haciendo diferente, me molesto. Y entonces estamos, además con todo este cóctel hormonal, que la verdad es que afecta muchísimo. Y si estás embarazada y te sientes así como que entre quieres proteger como mamá león, o entre que tienes mucho miedo, o entre que sientes mucho control de repente, es normal. También tiene que ver el tema de las hormonas. Pero sí hacer mucho énfasis, y eso es lo que quiero hacer en esta pequeña parte de este episodio, en esa red de apoyo. Yo me acuerdo que cuando nació mi bebé, a los 15 días o 15 días antes, no me estoy muy segura, nació el bebé de una amiga. Y con ella ya era su segundo bebé y tenía un niño como de, si no mal recuerdo, 4 años, algo así. Y yo le decía, es que yo quisiera traerte a mi casa para ayudarte con tus bebés o irme contigo y ayudarte en tu casa, porque yo decía, si yo me vuelvo loca con red de apoyo y además que mi mamá también estuvo aquí algunos días, o sea, yo tenía a mi suegra, a mi mamá, a mi esposo, a mi suegro, o sea, gente había ayudando y yo aún así lo sentía muy pesado. Digo, no me imagino ella que su esposo trabajaba fuera de casa, que sus papás no estaban cerca o no podían estar del todo ahí y además con un segundo bebé, o sea, un niño chiquito y un bebé, es como yo tenía mucho esto de yo, ¿cómo te ayudo? ¿No? O sea, ¿cómo le hacemos? Y obviamente pandemia no se podía, no había visitas y todo esto, habría que cuidarnos mucho, pero sí digo, o es un privilegio muy grande, o también ábrete a la posibilidad de buscar ese apoyo en personas de tu confianza. Y digo personas de tu confianza, no es que vayan a hacer las cosas como tú quieras o como se las dictes, pero que sí haya esta comunicación de decirle, oye, esto prefiero que se haga así, o no me gusta esta manera, échame la mano a que sea de esta otra, ¿sabes? Porque a veces nos vamos como o es blanco o es negro, ¿no? O confío porque me ayuda y me gusta exactamente como lo hace, o prefiero que nadie me ayude porque nadie lo hace mejor que yo. Y esto creo que sale mucho de las mamás. Entonces hay que buscar un balance y dejar también que nos apoyen, ¿no? Porque a veces nos cerramos, es como de, no, yo tengo que poder. Y yo sí tenía de alguna manera como esta falsa idea de, pues si soy mamá, o sea, si Dios me hizo mamá, tengo que poder, ¿no? O sea, no tendría por qué no poder. Y además saber como de si mi mamá lo hizo sola o si las abuelas lo hicieron solas y con muchísimo más hijos, porque yo no voy a poder. Y recordemos que los tiempos han cambiado y no solo se trata de que las cosas ya sean diferentes, sino que la conciencia es diferente. Y si tenemos una conciencia distinta de hacer las cosas, pues obviamente los resultados van a ser diferentes también. Entonces, toma nota de esto de la red de apoyo y pues obviamente quédate con lo mejor. Déjame cuál ha sido tu experiencia también. Hay muchas mamás y mucha gente desde hace muchos años que yo siempre he presumido mucho la relación tan bonita que tengo con mi suegra y muchas sí me han dicho, ¿cómo le hace eso? Seguramente es por ella y sí, o sea, creo que tiene que ver con la personalidad de cada una, pero desafortunadamente hay muchas historias, muchas experiencias de muchas mamás que no hay una buena relación y eso también influye mucho, por supuesto. Y bueno, por último, y de eso también te hablaré ya más a profundidad en otro episodio, es que mientras yo estaba atravesando todo esto, de estar en shock por mi embarazo, de mudarnos de casa dentro del embarazo, de estar en pandemia, de no salir más que para lo indispensable, que esto era traducido a la visita con la gine y los estudios de rutina, pues mientras atravesábamos todo esto, mis papás inician su proceso de divorcio. Entonces, nuevamente, yo tenía años que sí, o sea, siempre fui como de esa idea, no, a mi juicio, muy a mi parecer,
no era una relación sana la que ellos estaban teniendo, obviamente nos afectaba como familia y yo siempre fui partícipe y a favor de que mejor se separaran. O sea, para mí era como de, es lo mejor que pueden hacer. Sin embargo, cuando ya toman cartas sobre el asunto y empiezan su proceso, yo en ese momento embarazada y con todo esto decía que bueno, ya se van a aligerar las cosas, va a ser difícil, pero va a ser lo mejor. Y yo pensé que no me había afectado. O sea, yo como que pasé todo eso de, sí, no pasa nada. Obviamente había momentos con mucha tensión, momentos muy difíciles dentro de, y algo que noté mucho también en retrospectiva, porque en ese momento no lo vi, es como mi necesidad de hacerme la fuerte en ese momento. O sea, como en esa situación era decir como de no pasa nada, es lo mejor, que no te duela, va a pasar, esto se va a quitar, ¿no? Y la verdad es que cuando nació mi bebé me di cuenta así, hacia atrás, como toda esa bola de nieve de todo lo que había afectado emocionalmente hasta incluso el haber recibido a mi bebé. Entonces, son situaciones por las que vamos atravesando. Otra vez, ¿no? El título de este video es como expectativa realidad, porque pensamos que van a ser las cosas de cierta manera y la verdad es que no tenemos control de ello. Yo no sabía y en su momento, mientras yo atravesé estos 9 meses de embarazo, no me di cuenta que al final esto me iba a desencadenar en una depresión postparto y de eso te hablaré en los siguientes episodios también. Y por último, y ya como cierre, la importancia de la salud mental y emocional. Gran parte del por qué nace este proyecto justamente es para sentirnos acompañadas como mamás. Así que te reitero, si conoces a una mujer que está embarazada o que está pensando en tener bebés o que está en un posparto o incluso que tiene bebés más grandes o niños ya más grandes y sabes que no ha atravesado del todo bien todo este proceso de su maternidad, compártele esto, porque más allá de decirle qué hacer, porque no es el propósito de este espacio, es que se sienta acompañada escuchando otras historias. Y no te voy a contar solamente mi historia, sino la idea es que también tú me mandes la tuya o que otras mamás manden sus historias para poder acompañarnos. Porque si a mí algo me pegó muchísimo durante todo esto fue el no poderle contar a nadie. O sea, yo buscaba, como digo, redes no tenía tan el auge que tiene ahora porque cada vez va creciendo más, pero yo no encontraba ni veía historias como que yo decía, o sea, que yo dijera, esta mamá se siente así, es normal. O esta mamá también se siente culpable, o esta mamá también se siente triste y no sabe por qué. Entonces, ese espacio es para eso, para acompañarnos, para escucharnos y para voltearnos a ver como mamás, para estar y tratar de buscar nuestra mejor versión. Muchas gracias, te veo en el siguiente episodio. Recuerda suscribirte, comentarme, compartir y darle me gusta, me ayuda muchísimo. Nos vemos.